Nosotros tenemos una impresión de satisfacción y de admiración profunda en el acto por la conmemoración del 80 aniversario. Me sentí muy motivado por ver cómo se defiende desde el Partido Comunista Chino la memoria histórica. Y yo creo que en un momento como este, donde las potencias occidentales, y sobre todo aquellos que quieren mover el mundo con afanes hegemonistas, tratan de reescribir la historia, tratan de tergiversar la historia, tratan de manipular la historia, que ayer en esa conmemoración se haya destacado cuál fue el verdadero papel del sacrificio y la resistencia del pueblo chino ante la agresión japonesa, lo que significaba en ese momento para el mundo en la lucha global contra el fascismo, es muy coherente con toda la voluntad que tiene China también en la arena internacional para que no se repitan los errores de la historia y para que tengamos también lecciones de aprendizaje de la historia que hemos vivido. Hoy uno puede preguntarse, si China no hubiera derrotado la agresión a Japón, ¿qué hubiera pasado? Japón hubiera ocupado China, Japón hubiera llegado a la frontera con la Unión Soviética, si la Unión Soviética hubiera sido tomada no solo por el fascismo alemán, sino también por el imperialismo japonés, y el mundo no fuera el que fue después de 1945. Y hay veces que esas cosas no están claras, sobre todo porque los grandes medios, las grandes transnacionales de información, los contenidos que se generan en redes sociales no son capaces de hacer justicia a esa verdad histórica y a la dimensión de la epopeya del pueblo chino en ese momento. Y hay un tercer elemento que yo creo que el desfile militar, la parada militar, además de su belleza, de su coherencia, de su organización, de su orden, demostró también el poderío militar de China, o sea, la transformación que han tenido las Fuerzas Armadas chinas, su desarrollo tecnológico y militar, antes los que tratan de imponer el hegemonismo, saber que hay una respuesta, saber que hay un baluarte, saber que hay un poderío militar que es disuasivo para cualquier locura imperialista. Y yo creo que eso también le da mucha confianza, sobre todo a los pequeños países del sur. 在纪念大会上，习近平主席也是发表了重要讲话。您在现场聆听了讲话，您认为习主席的讲话向世界传递出有关和平与发展的哪些信息？ Yo creo que hay un discurso muy conceptual del secretario general del Partido Comunista de China y presidente de la República Popular de China, Xi Jinping, desarrolla todo un grupo de conceptos que tienen que ver mucho con su visión de cómo debe funcionar el mundo, cómo debe ser la gobernanza a nivel global, cómo podemos entre todos construir una comunidad de futuro compartido, donde no predomine el hegemonismo, donde no haya sanciones unilaterales, donde haya espacio para todos, donde predomine la solidaridad, la cooperación, el multilateralismo, donde se sea consecuente con la Carta de las Naciones Unidas, y yo creo que eso refleja el liderazgo que tiene China en las relaciones internacionales. 前不久，习近平主席在上海合作组织加会议中提出来全球治理倡议。那您认为全球治理倡议将会为全球治理体系的完善和改革带来什么样的变化？ Cuba fue el primer país que públicamente dio apoyo enseguida que el presidente Xi Jinping planteó en la cumbre que se realizó aquí en China la iniciativa. Yo creo que es una iniciativa que redondea, complementa las otras iniciativas que están en función, y es una iniciativa que es creíble por la dirección del Partido Comunista de China, liderando un proceso de construcción socialista con peculiaridad de China. Ha demostrado que se puede llegar al desarrollo inclusivo, al desarrollo para todos, a lograr que la ciencia y la innovación se pongan en función de la solución de los problemas de las personas, con un enorme centro en las personas, en las relaciones económicas y sociales, en la educación, en la cultura, en los aspectos espirituales, en los aspectos emocionales, buscando una vocación por la paz, una vocación por la cooperación, una vocación por la amistad, una vocación por la solidaridad. Y yo creo que es un pensamiento justo, sincero, honesto y realizable por la credibilidad que puede tener quien lo está proponiendo.
今天上午啊，习近平主席与您举行了双边会见，您在会见上的感受如何？ Bueno, se nos han hecho recurrentes los encuentros con el presidente Xi. Yo disfruto mucho los encuentros con el presidente Xi, pues siempre son una fuente de aprendizaje, porque es alto el nivel de coincidencia que tenemos Cuba y China en cómo atender los problemas globales, en cómo enfrentar los problemas globales. En el orden político nuestras relaciones están en un estado excelente y un altísimo nivel. Compartimos de manera muy honesta las experiencias en los procesos de construcción socialista, cada uno con las características propias de cada país. Y en los últimos años hemos llegado a varios consensos con relación a cómo potenciar las relaciones bilaterales, sobre todo en el orden económico y social y comercial, en ejes priorizados para el desarrollo económico y social de Cuba, y han estado orientadas a proyectos en el área de la soberanía alimentaria, en el área de la energía y sobre todo en el desarrollo de las fuentes renovables de energía, en el área de las telecomunicaciones, la ciberseguridad, el turismo, los desarrollos industriales, la industria biotecnológica y farmacéutica, que ya es una realidad en la colaboración y en la cooperación entre Cuba y China, en el área de la minería, en el área del rescate de la agroindustria azucarera y, por supuesto, en los ámbitos fundamentales del Programa de Desarrollo Económico y Social de Cuba del 2030, va a contar con un fuerte apoyo de las contrapartes chinas. 我们也了解到，在今天的会见中呢，双方是共同发表了两国加快构建中古命运共同体的联合声明。其实签署了很多的双边合作文件啊。其实未来您对于中古之间的贸易、经济的联系还有哪些畅想？ Bueno, yo creo que también con lo que se está haciendo se abren pasos importantes. Por ejemplo, la apertura del vuelo de Air China, tanto en pasajeros como en carga, da unas nuevas posibilidades de interconexión entre Cuba y China. Reducen los tiempos, se reducen los costos, permite integrarnos de una manera más directa a las cadenas de valores y de logística internacional, de comercio internacional, y garantiza también elementos que tienen que ver con la espiritualidad, el intercambio educativo, el intercambio cultural, el intercambio entre nuestros pueblos, el mejor conocimiento de nuestras realidades, de nuestra sociedad, y cooperación que se pueden convertir incluso, a mi modo de ver, en un ejemplo de cómo se puede lograr la cooperación entre un gran país, entre una gran potencia que construye el socialismo y una pequeña isla que también está enfrascada en la construcción socialista. 您和习主席多次会面，有没有在会面过程中也会聊到一些治国理政经验？您认为他是一位怎样的领导人？ Yo creo que el presidente sí, ante todo, es una persona que tiene una enorme sensibilidad hacia los problemas de su pueblo, un enorme conocimiento de las problemáticas de su pueblo y, por lo tanto, una voluntad tremenda para lograr el bienestar, la prosperidad, para impulsar todo un grupo de procesos que garanticen el desarrollo y la prosperidad del pueblo chino. Y siempre el diálogo con él ha sido un diálogo que fortalece mucho, porque siempre se encuentran alternativas para afrontar las problemáticas más cruciales, las problemáticas más complejas. Una de las visitas en que tuvo un encuentro con Xi Jinping fue capaz de valorar como uno de los revolucionarios más firmes y más capaces que había conocido, y el general de ejército Raúl Castro. 您是一位从基层成长起来的领导者。我了解到，1994年您就任比亚克拉拉省省委第一书记的时候，喜欢骑自行车走街串巷去了解民情，而且您经常在办公室、家里接待群众，来听取意见建议哈。看得出来，您是非常重视深入基层调查研究。其实这和习近平主席的执政理念不谋而合。 Yo creo que el presidente sí, ante todo, es una persona que tiene una enorme sensibilidad hacia los problemas de su pueblo y, por lo tanto, una voluntad tremenda para lograr el bienestar, la prosperidad. Por encima de todo, siempre pensar en el pueblo. Yo siempre lo primero que me planifico cada mes, las visitas que voy a hacer a provincias, a municipios, a la base, los momentos en que voy a estar
cerca de la población en los escenarios donde las cubanas y los cubanos desarrollan sus procesos fundamentales. No se puede dirigir desde una oficina, no se puede tomar decisiones desde una oficina, hay que con los oídos bien pegados a la tierra. 您这一次访华的行程，安排非常满，但是您还是抽时间去了中国共产党历史展览馆参观啊。在参观结束之后呢，您还专门写了一段您的感受。我注意到其中有一句就是中国共产党是古巴学习的榜样。所以您认为哪些中国经验是特别值得古巴学习的？ Pero nosotros asumimos los logros que obtiene China en su proceso de reforma y todo este esplendor que hay en el desarrollo de China cuando fue un país que fue capaz de recuperarse de una situación económica muy difícil, precisamente con un proceso de reforma dentro de la construcción socialista. Eso nos da un referente para Cuba. Y nosotros siempre tomamos a China como un referente, tomando en cuenta que hay características muy particulares y es uno de los elementos conceptuales que siempre ha defendido Xi Jinping, que hay una construcción socialista en China con características peculiares en China, como hay una construcción socialista en Cuba con las características de Cuba. Ahora, yo te diría que yo he leído mucho, yo estudio mucho los discursos de Xi Jinping, yo estudio mucho los documentos programáticos de China, hemos estudiado el proceso de reforma en China, pero yo creo que hay un grupo de elementos que a nosotros nos abren muchas visiones. Por ejemplo, cómo un país tan grande logra una gobernanza promoviendo la descentralización, sobre todo a lo local. Y en ese referente nosotros hoy estamos insistiendo mucho en Cuba en un proceso de cómo cada vez damos más facultades y más autoridad, más autonomía a los municipios, al desarrollo de la gobernanza a nivel local. Ese es un elemento que me parece totalmente innovador, muy importante y que puede ser y que es un referente. Cómo un país tan grande como China, que sufrió hambruna, ha logrado la soberanía alimentaria y ha logrado la seguridad alimentaria, sobre la base de todo un grupo de reformas que hizo también en el agro, en el campo, en cómo desató en poco tiempo el desarrollo de las fuerzas productivas para la producción de alimentos. La manera en que el Partido Comunista de China ha liderado los procesos que tienen que ver con la memoria histórica, que no se pierda la memoria histórica y que el pueblo siente el orgullo y el sentido patriótico de todo lo que ha significado el sacrificio del pueblo chino. Otro elemento fundamental es la manera en que China ha promovido la ciencia, la tecnología y la innovación. Y hoy China exhibe unas potencialidades tremendas en materia innovativa. Hay empresas chinas que son líderes en temas importantes como la inteligencia artificial o las comunicaciones. Y tenemos la referencia de lo que ha logrado China. Un concepto que es más actual, y es cómo China ha planteado potenciar y desarrollar el turismo desde la industria cultural. Cómo la industria cultural se convierte en el pilar para el desarrollo del turismo. Y esa vinculación de industria cultural con desarrollo turístico que ha ido desarrollando China también nos parece un referente para nosotros, porque Cuba es un país, creo, que también tenemos que aprender a hacer un turismo que es más emocional, más sentimental, más atractivo desde el punto de vista de los valores culturales, de los valores históricos. Y el otro elemento que tomamos como muy referente es precisamente la relación entre el sector estatal de la economía en un proceso de construcción socialista y el sector no estatal de la economía. Y ahí entonces también tiene que ver algo que China ha desarrollado mucho, conceptual y prácticamente, que es la adecuada relación de planificación con descentralización y de planificación con las señales, tomando en cuenta las señales de mercado. Te diría que esos son elementos fundamentales, consustanciales, elementos que aportan a la teoría de la construcción socialista que podemos tomar como referente de China. 您还要去广东参访，广东是中国改革开放的前沿省份，您期待在广东看到些什么？ Visitar una provincia que es referente para China y es referente también para el mundo. Y vamos a tener un programa intenso, vamos a visitar un parque tecnológico, vamos a tener un encuentro con el sector biotecnológico cubano-chino, vamos a tener un encuentro con empresarios
vamos a poder compartir con las autoridades locales, por lo tanto sus experiencias nos van a llegar de manera muy cercana y sobre todo de ratificación de todo un grupo de elementos conceptuales de aprendizaje que hemos tomado de China. 9月28日是中国同古巴建交65周年纪念日。古巴是第一个与新中国建交的拉美国家，也是拉美第一个和中国构建双边命运共同体的国家。近年来，中古命运共同体建设不断走深走实，成为两党两国铁杆情谊的鲜明标志。 En Cuba hay un monumento, yo creo que es el único monumento en el mundo que existe, reconociendo la presencia china en un país que dice que ningún chino cubano fue un traidor y ningún chino cubano desertó en nuestra guerra de independencia. 从哈瓦那著名的海滨大道进入利内亚大街，在步行10分钟就可以看到迪亚斯卡内尔主席提及的这座圆柱形纪念碑。170多年前，众多华人远渡重洋抵达古巴，依然投身于当地人民反抗殖民统治的独立战争中。他们的英勇牺牲，铸就了中古两国的深厚情谊。 说到中古之间的这种深厚友谊之前您在讲话中也提到，中古关系历经国际的风云变幻，一直坚定地在向前走，而且呢，现在已经是处于历史的最高点。En la historia de nuestras relaciones siempre ha estado presente que tanto la dirección del Partido Comunista de China y su gobierno, como la dirección del Partido Comunista de Cuba y su gobierno, han estado constantemente priorizando y llevando al más alto nivel todos los elementos de esa relación. Nos hemos ayudado mutuamente en los momentos más difíciles. Compartimos visiones fundamentales, visiones sobre los problemas globales fundamentales. Nos defendemos mutuamente. China constantemente apoya a Cuba en la lucha contra el bloqueo. Hubo una denuncia muy contundente de China en el segmento de la Asamblea General de Naciones Unidas exigiendo que a Cuba se le excluyera de la lista de países que supuestamente apoyan el terrorismo. Nosotros siempre hemos defendido el principio de una sola China. Siempre condenamos cuando hay alguna maniobra de injerencia externa en los asuntos internos de China. Agradezco mucho la oportunidad que nos han dado de visitar esa provincia. Esa provincia también está relacionada con nuestras visiones de relaciones históricas. Dentro de los primeros habitantes, descendientes, o sea, habitantes chinos que se radicaron en Cuba, forman parte de esa provincia que se establecieron en Cuba más o menos en el año 1848 y que tuvieron una vida de mucha integración en la sociedad cubana y sus descendientes, sus familias descendientes, desde ese momento hasta hoy en la actualidad, aportaron mucho a la conformación de la nacionalidad cubana en nuestras raíces, en nuestras esencias. China es un país muy admirado en Cuba, que hoy lo expliqué cuando hicimos el acto por el 65 aniversario del establecimiento de relaciones y también lo compartí con el vicepresidente. En Cuba es posiblemente el único lugar del mundo que hay un monumento a los chinos que se establecieron en el país. Y diríamos que fue uno de los elementos de los hitos fundacionales de esa relación histórica tan estrecha, tan marcada, tan amplia. ¿Qué cosa puede unir más a dos pueblos que cuando otro comparte contigo la sangre, los ideales, la defensa de la tierra de tu país? Y cuando se destaca, y has admirado, incluso Martín, nuestro héroe nacional, y Manuel Mercado, su amigo, describieron el valor de los chinos que participaron en nuestras contiendas independentistas. 我特别想跟您分享一段视频，这段视频是今年3月份我们中央广播电视总台做的一段报道。它讲的是在上个世纪60年代，有200多位古巴青年到中国来学习飞行技术。那虽然他们现在已经是白发苍苍了但是他们依然对那样一段时光有非常深刻的记忆，非常怀念。给您看一眼片段。A mí, mire, yo no me levantaba a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, jamás, aquí en Cuba. Entonces, cuando llegamos a China, nos dieron short, tenis, de todo, para hacer deporte. Cuando nos dicen que hay que hacer, ¿cómo se llama?, gimnasia matutina,
Eso es cuando te levantabas a hacer, a correr y eso. Ahí, ¿no? 嘿嘿，江南我的情，谁听他的情？就让放下谁，天气大大不要紧。您看他还记得，当时在中国学了一首歌，这首歌叫《我是一个兵》。我相信看完这段视频，您感触非常多。Bueno, yo creo que hay dos elementos de la relación bilateral actual. Uno es que se ha apoyado sobre todo en las relaciones interpartidistas y en la voluntad de nuestros partidos de fortalecer esa relación, de ampliarla, de constantemente estarla alimentando. Eso ha llevado que hay muchos momentos que son muy trascendentales y yo diría que tienen una belleza también emocional en esa relación. Por ejemplo, cómo Cuba reconoce a la República Popular China en el año 1960, siendo el primer país latinoamericano que reconoce a la República Popular China. Fidel, en un acto de masa, le explica al pueblo lo que significaba la República Popular China. Y le pide al pueblo si está de acuerdo en que se restablezcan relaciones con China. Y el pueblo masivamente que estaba congregado en la plaza dijo que si, fíjate, surge esa relación por una decisión con participación popular. O sea que diríamos que la relación de Cuba y China en ese momento de establecimiento de relaciones surge como parte de lo más genuino de la democracia en la construcción socialista, con un hecho totalmente democrático, con un hecho totalmente popular, con un hecho masivo de aprobación popular. Y la relación siempre ha sido de mucho respeto, de mucha admiración. Y hay otra anécdota muy bonita. El país se propuso declarar a Cuba territorio libre de analfabetismo en América Latina. De hecho, fuimos el primer país que lo logró. Y lo hizo organizando con la visión de Fidel una campaña masiva de alfabetización, donde las personas que podían tener un mayor nivel cultural, incluyendo estudiantes, fueron a las zonas más intrincadas del país a alfabetizar a todas las personas. Por lo tanto, te estoy diciendo, los 2 primeros años de la revolución no había casi electricidad en el país, en el campo se vivía en condiciones muy precarias. Los alfabetizadores fueron a los rincones más recónditos de la geografía nacional. Por lo tanto, hacía falta con qué alumbrar porque las clases se daban de noche. Las personas que se iban a alfabetizar trabajaban de día en el campo y los alfabetizadores trabajaban con esas personas porque los alfabetizadores vivían en las casas de los que estaban alfabetizando, en el bohío del campesino que estaban alfabetizando. Trabajaban por la mañana y después alfabetizaban por la noche. Hacía falta luz. ¿Quién nos dio la luz? Los faroles chinos. Los faroles chinos. ¿Quién nos dio los lápices que hacían falta, el material que hacía falta para las cartillas, para enseñar? Fue precisamente China. Por lo tanto, los faroles chinos son un símbolo en Cuba, y los lápices chinos. Porque yo creo que también en nuestra relación hay un sentido de transparencia, de honestidad cuando hablamos. No hay puertas traseras. Hablamos como amigos, hablamos como hermanos. 我还想跟您探讨一个话题：美国长期以来呢，一直对古巴实施着封锁和制裁。您一直强调，特别是您最近还在古共中央的全体会议上表示说，古巴是一个处在战争中的国家，经济战争的炸弹一直在身边落下。那对于这种滥施单边制裁的行为，你会如何回应？ Yo muchas veces me pregunto por qué los Estados Unidos persiste tanto en una política genocida de bloqueo contra Cuba durante tantos años. Y la única respuesta que me encuentro es la siguiente. Primero, la prepotencia del gobierno de los Estados Unidos, que no puede, sus valores no les pueden permitir clarificarse que hay pueblos enteros dispuestos a morir antes que ser soyugados, antes que ser colonizados, antes que perder su independencia y su soberanía. Y que son pequeños, pero son capaces de enfrentar un imperio, porque tienen ideas. Y como decía Martí, trincheras de ideas valen más que trincheras de piedra. Y lo otro es que les moleste el ejemplo de Cuba. Cuba, a pesar del bloqueo durante 65 años,
tiene conquistas sociales, lo que nunca van a encontrar aplicando medidas coercitivas unilaterales y aplicando una política de máxima presión y recrudeciendo. 谢谢您，主席先生，非常感谢您接受我们的采 Gracias a 访。 ustedes. 也希望您接下来在中国的行程一切顺利。在专访当中，迪亚斯卡内尔表示，习近平主席提出的全球治理倡议意义非凡，彰显了公正与真诚。他还表示，古中两国关系像朋友和兄弟一般，始终保持着坦诚相待。他期待两国关系更上新台阶。感谢您收看本期高端访谈，我是何延科，我们下期再会。